tardes. Nosotros les vamos a hablar acerca de algunos conceptos de la materia ética. Un campo para la ética, conceptos de ética y moral. La ética es la reflexión teórica y filosófica que llevamos a cabo en torno a las normas y comportamientos morales que como individuos desarrollamos dentro de un campo social. Ética y moral son dos términos que comúnmente se tienden a confundir, cuando en realidad se trata de conceptos distintos. A continuación voy a dar ejemplos de dos filósofos distintos y lo que ellos dicen acerca de ética y moral. Para Adolfo Sánchez Vázquez, la ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral del hombre en sociedad, mientras que la moral es el conjunto de normas aceptadas de manera libre y consciente que regulan la conducta individual y social de los hombres. Por otro lado, Fernando Savater sostiene que la moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Y dice que la ética es la reflexión sobre la por qué consideramos válido y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Otro filósofo llamado José Luis Arguén dice que la moral es dice el concepto de moral como moral vivida y toma el concepto de ética como moral pensada. Ahora la definición de moral. La moral forma parte de la vida cotidiana, individuos y sociedad. Esta no fue creada por filósofos. ¿Para ti qué es la moral? La moral. ¿Para ti qué es la moral? Para mí la moral es, dependiendo de la sociedad en la que existe, el concepto que tú tienes acerca del bien o el mal o de algunas cosas, ya que mi moral o mi forma de ver o de pensar no es igual a la de las demás personas, es dependiendo de cómo me inculcaron, cómo yo la aprendí y en la sociedad en la que crecí. Cada uno tiene diferentes morales. Por ejemplo, para mí se me enseñó que robar una manzana no era malo, pero dependiendo del lugar donde creció Mariel, para ella robar una manzana no era malo. Bueno, ahora es nuestro turno de exponer nuestros temas. Junto con mi compañera Katia y yo, Eliazar, les hablaremos sobre este tema que son antecedentes. Esta teoría ética nos invita a reflexionar sobre las diversas posturas que se adaptaron sobre el tema de la moral. La historia de la ética no se reduce a lo que los filósofos opinan en los libros o tratados, sino sobre el que trata de la vida misma. A continuación lo explicaremos en dos incisos. El primer inciso es la teoría ética en los pueblos antiguos de Oriente. Hubo factores que impidieron la constitución de una teoría ética. El primero es el predominio casi absoluto de mentalidad mítica e irracional. Esta se refiere en lo que quiere decir mítica e irracional, se refería a que las personas seguían ciegamente hacia su religión o creencias, puesto a que simplemente si sus líderes o gobernantes decían que sus dioses hicieran esto o hicieran aquello, ellos ciegamente lo tenían que seguir, puesto que esas eran sus creencias y sus tradiciones, ya que el no seguirlas o no hacer caso a estas creencias o tradiciones los hacía como mal vistos en esas sociedades. El segundo es la concepción patrimonial del poder y la autoridad. Este viene siendo desde el punto de vista, desde una escala más social, viene siendo como exponer los líderes más altos como nobleza, los reyes, todos esos puestos altos en la sociedad eran aquellos que dirigían siempre a los puestos más bajos de la sociedad, ya que al tener puestos altos y puestos bajos, estos tenían que seguir ciegamente a los puestos más altos, puesto que eso los imponían las tradiciones. O también al seguir estos puestos más altos podían subir en esta escala social. Aunque no subieran, estos tenían que seguir siguiendo órdenes de los puestos más altos, ya que el no seguirlo se veía como mal hecho o una falta a la autoridad y podían ser castigados por estos mismos. El tercero es el carácter estatal propio y privado de su religión y de su moral. Este data de que seguían a un dios o a dioses seguían las dictaduras de un dios impuestos por estos o por los líderes hablando a través de estos. El cuarto es la importancia concedida a la tradición. Este viene siendo una combinación no de lo religioso, aunque también dependía, ya que todas las tradiciones que daba al pueblo, como por ejemplo los familiares más antiguos, se imponía una tradición y era lo que debía de hacerse, ya que no respetar esa tradición era considerado también como una falta.
Las tradiciones dependían ya de la sociedad, de la familia o de la religión, ya que había muchas tradiciones malas o buenas, mal vistas o bien vistas, dependiendo del punto de vista desde otras tradiciones, lo cual había, en estas conjeturas también había conflictos. Ahora mi compañera Katia les hablará sobre los sofistas. Los sofistas vivieron en el siglo V y fueron considerados como los primeros pensadores griegos en estudiar las costumbres, los problemas culturales y las leyes morales. Adaptaron diversas posturas como la antropocentista, la relativista y la escéptica. Ahora mi compañero Eleazar les explicará sobre el tema de ética clásica, que es Sócrates, Platón y Aristóteles. Como dijo mi compañera, les hablaré sobre estos tres individuos, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres su conocimiento está correlacionado entre sí, ya que Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles, dejando un legado entre los tres con sus teorías distintas, aunque conectadas entre sí. Empecemos con la de Sócrates. Sócrates tenía la teoría de que el conocimiento, las virtudes y todo lo relacionado con el saber te daba virtud y por lo tanto te hacía una persona buena. Y eso también daba una contraria, que la persona que era viciosa, mala, que era ignorante, la orillaba a los vicios, por lo tanto era mala. ¿Eso en qué se expresaba? Que una persona sabia, inteligente, con virtudes, era una persona que se daba a respetar y que las demás personas respetaban entre sí porque se sabía que tenía virtudes y gran sabiduría. Mientras que una persona que era ignorante, que tenía vicios y que era inservible para la sociedad, por así decirlo, era una persona mala, ya que no se podía dar a respetar por su ignorancia. Ahora pasemos a Platón. Platón creía en que el ser humano simplemente era cuerpo y alma. ¿Qué quería decir con esto? Que el ser humano podía llegar a ser inmortal, puesto que el cuerpo, no en un sentido de que siempre iba a vivir ese humano, jamás iba a morir, sino en un sentido de que su información, su legado, toda su sabiduría iba a quedar iba a ser legado a las demás generaciones. A esto él creía que el alma del cuerpo siempre estaría en un espacio espiritual, o el espacio de las ideas. Esto diciendo que todo su legado, toda su información, toda su sabiduría quedaría legada hacia las demás generaciones, dándonos a entender que sería de cierta manera inmortal. De Platón se lega una frase muy famosa que es: en mente sana, cuerpo sano. Ahora, Aristóteles. Según la teoría de Aristóteles, los hábitos buenos llevaban a la virtud y los hábitos malos llevaban a los vicios. Y los vicios llevaban a la incomodidad, a la frustración, a todo lo malo que te orillaban esos vicios. Mientras que las virtudes de los buenos hábitos te orillaban a la felicidad, a la conformidad, al estar bien contigo mismo. Esta era la teoría de Platón, que si un hombre se iba por los buenos hábitos, que si vivía con una buena mentalidad, todo esto lo iba a llevar hacia la felicidad. Pensaba que el ser humano, la única razón de existir del ser humano era llegar hacia la felicidad y que solamente los buenos hábitos podrían ser para alcanzarlos. ¿Ya? Bueno, el tema que me tocó dar a mí es la ética helenista. En esta ética se crearon varias agrupaciones filosóficas en donde predominaba la ética. Las que predominaban en ese entonces eran el jardín de Epicuro y la sota de Zenón de Cito. Esto data del siglo IV a.C., cuando Alejandro Magno subió al poder. En ese entonces la relación que tenían los ciudadanos con el Estado se rompió y comenzaron a ser sometidos por el poder del gobierno. Entonces comenzó una moralidad individual pesimista. Ante esto los ciudadanos comenzaron a sentirse impotentes, pues no podían hacer nada ante la situación, y crearon otra moralidad que era individualista y pesimista, pero era resignada. Entonces con esto se pretendía salvar un poco a la población, porque se pretendía no darle tanta importancia a todo lo que sucedía en ese entonces. Y de ahí fue donde se crearon la escuela epicurea
y el estoicismo, la estoica. En la escuela epicúrea se enseñaba la autarquía, que era no valorarse más a sí mismos, que no necesitaban de nadie más como para salir adelante. Y la imperturbabilidad, que era la capacidad que ellos tenían para permanecer indiferentes ante cualquier situación que se les presentara. Como por ejemplo, no lo sé, llega un asaltante y tú como con cara de yo no fui, o nada. Entonces, Epicuro tenía unas notas que eran no tenerle miedo a la muerte, porque si nosotros somos, la muerte no es, y si la muerte no es, nosotros no somos. Otra era no tenerle miedo a los dioses, porque a los dioses no les importan las actividades humanas. Por ejemplo, vas tú y te caes de cara, a los dioses no les va a importar. Otro punto era no tenerle miedo a los dolores, porque por fuertes que fueran, ellos iban a acabar, o si no, te iban a acabar. Otro era que el bien era fácil de alcanzar y el mal fácil de evitar. Y en la escuela, en el estoicismo, se creía que tú tenías que seguir un orden cósmico, que todo iba a ir de acuerdo a como fuera, todo a como cayera. Si te iba bien, pues te iba bien, si te iba mal, pues te iba mal, pero tú podías esforzarte por alcanzar, por realizar las cosas bien, pero si salía mal, pues ni modo, ahí caía, a como fuera. Bueno, también este era un poco diferente al Epicuro, ya que ellos sí podían interferir en relaciones como morales de las personas o cualquier cosa, podían interferir, pero debían permanecer imperturbables ante todo, igual que en esa moralidad, sin que les importara nada y... En la ética cristiana se destacan a dos hombres, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. San Agustín decía que cuando la voluntad propia ordena nuestra conducta de acuerdo con los mandatos y las leyes divinas, nuestros actos son buenos, en caso contrario son malas. Santo Tomás de Aquino indicaba que toda la gente obra por un fin, los seres carentes de razón no son libres y tienden hacia su fin, movidos por instintos naturales, pero dado que las personas son seres dotados de razón y de voluntad libre, son dueñas de su actividad. La ética actual. La ética actual consiste en tres éticas: la mesoética, la microética, mesoética y macroética. La microética consiste en grupos pequeños, como vecindarios o familias. La mesoética consiste en grupos mayores a la microética, pero menores a la macroética. Por ejemplo, un país. La macroética es el nivel universal, global o mundial.